largo de la tarde hubo muchas especulaciones a propósito de si el presidente Alberto Fernández había estampado o no su firma en el decreto que finalmente, y esto ya está confirmado como te lo estamos diciendo, permitirá en principio desde la formalidad a la doctora Ana María Figueroa continuando por otros 5 años al frente de la magistratura que ejerce como vocal en la Cámara de Casación Penal. Es una cámara importantísima. ¿Por qué? Porque en esta cámara, entre otros delitos, se juzga a funcionarios y exfuncionarios en distintos procesos de investigación. Claro que el decreto 502 fue firmado durante la tarde, va a ser publicado esta misma noche y con el primer minuto del día de mañana va a poder ser leído en el boletín oficial. ¿Por qué es importante este dato? ¿Por qué nos detenemos? Porque el caso de la doctora Ana María Figueroa tiene que ver con una situación que llevó a que sea la propia Cámara de Casación la que le pidiera a la Corte que se expida, ya que la doctora cumplió 75 años el pasado 9 de agosto, y ustedes saben que esta es la edad límite para que un juez o una jueza en la Argentina pueda ejercer la magistratura si antes no tiene un acuerdo del Senado que prorrogue su mandato, que prorrogue esa posibilidad de continuar. Esto finalmente generó un pronunciamiento de la Corte, una resolución que consideró que el día 9 de agosto no hubo ningún aviso del Senado, se cumplieron los 75 años y la Corte consideró que la doctora Figueroa había cesado en sus tareas. No obstante esto, la semana pasada hubo una sesión en el Senado peleada, muy peleada, no solamente por los enfoques y desenfoques políticos, sino que hubo que votar en 2 oportunidades. Las 2 votaciones generaron 35 votos afirmativos, 35 negativos, y quien presidía el cuerpo en ese momento, la senadora Abdala, desempató 36 favorables para la posición que sostiene el Frente de Todos y en particular el kirchnerismo. Y finalmente ese pliego salió. ¿Pero qué significa? Vamos a hablar con un constitucionalista, en este caso el doctor Félix Lonigro, porque en principio lo que parecería suceder es que aquí hay un conflicto de poderes. En el Senado, buenas noches, doctor Lonigro, gracias por esta ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. En el Senado hay una lectura de este caso que dice las facultades de la Corte no tienen que ver con tomar esta decisión sobre la jueza Figueroa, y hay otros que dicen sí, es perfectamente legal porque lo único que sostuvo fue una interpretación de la ley. Algunos senadores incluso hablaron de la doctora Figueroa en términos de va a ser una ocupa si se la expone a esta situación. ¿Qué lectura tiene usted? Buenas noches, Silvina, ¿qué tal? A ver, efectivamente, mira, la Constitución Nacional establece que los jueces que son inamovibles, al llegar a los 75 años, si quieren continuar en el cargo, necesitan un nuevo acuerdo del Senado y un nuevo nombramiento del presidente por otros 5 años más. Lo que la Constitución Nacional no deja bien en claro es en qué momento el Senado y el presidente, al dictar el decreto de nombramiento, tienen que tener listo ese trámite. Tampoco se establece un plazo de gracia, de manera tal que la interpretación que hace la Corte es, no, mire, si cumple 75 años y el trámite de renovación, que tiene 2 pasos, el Senado con el acuerdo y el Poder Ejecutivo con su decreto de nombramiento, si al momento de cumplir los 75 años no tiene ese trámite cumplido, deja de ser jueza. Bueno, en este caso, la Cámara de Casación lo que hizo fue poner en conocimiento de la Corte esta situación, que ejerce la superintendencia en ese sentido, que regula o que determina o que, digamos, decide sobre la investidura de los magistrados, y la Corte interpretó el artículo 99, inciso 4 de la Constitución, de esa manera. Si no está el trámite de designación terminado, no puede, al momento de cumplir 75, no puede seguir en el cargo. Ahora, el Senado, aún después de conocer ese pronunciamiento, continuó con el trámite, le dio el acuerdo y hoy el presidente también hizo lo suyo y firmó el decreto de designación. Tanto el acuerdo del Senado como el decreto del presidente de hoy, a la luz de la interpretación que hizo la Corte, es extemporáneo
y por lo tanto es nulo y es inconstitucional. Ahora, doctor, hay una cuestión. Sí. La Corte, cuando produce su resolución, también pide notificar a el Consejo de la Magistratura. Y en el Senado y en los pasillos políticos se insistía mucho con que ese Consejo tiene facultades para ratificar a Figueroa. ¿Usted está de acuerdo con esto o tampoco hay posibilidad de generar alguna discusión allí? No. De ninguna manera el Consejo de la Magistratura puede estar por sobre lo que establece la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo órgano del Poder Judicial. Y el Consejo de la Magistratura está dentro del Poder Judicial. Cuando la jueza o la ex jueza Ana María Figueroa vaya al Consejo de la Magistratura con el decreto publicado en el Boletín Oficial, porque ahora el decreto de hoy lo tienen que publicar en el Boletín Oficial, Se publica esta cuando noche. vaya con el ejemplar del Boletín Oficial, el Consejo de la Magistratura, creo que por una cuestión de prudencia, va a tener que poner en conocimiento la situación, en conocimiento de la Corte, para que la Corte se expida. Y seguramente la Corte, en función de este hecho nuevo, que significa el acuerdo del Senado y el decreto presidencial, seguramente la Corte va a decir lo mismo que dijo, que es extemporáneo y que ya no corresponde. Así que me parece que el trámite se termina cuando la Corte intervenga nuevamente en este asunto. Bueno, pero también puede surgir allí alguna lectura política, porque recién estábamos hablando de las facultades de la Casación, que es un tribunal importantísimo, donde se investiga funcionarios y exfuncionarios, y hay causas muy sensibles, Otesur Los Sauces, el tema Irán, bueno, muchas cuestiones que en este caso tienen en el foco de atención a la propia vicepresidenta de la Nación. ¿Esto cree usted que puede ser un escollo que puede tensar mucho más la cuerda de aquí en adelante? Bueno, a ver, siempre una tensión entre poderes, bueno, genera una pequeña crisis, sin llamarla, tal vez no sea la palabra apropiada, pero hay que pensar que hay un sistema de pesos y contrapesos en donde hay controles mutuos. Y, por ejemplo, cuando el presidente de la Nación veta una ley, bueno, de alguna manera hay un pequeño conflicto de poderes. Cuando el Poder Judicial o un juez declara la inconstitucionalidad de una norma, bueno, hay un pequeño conflicto de poderes. En este caso se puede producir una tensión, además la persona involucrada es nada menos que la vicepresidenta de la Nación, y por lo tanto, sí, la tensión va a estar, pero no va a modificar la causa del proceso. Más allá de la apelación que ha hecho el abogado de Cristina Fernández respecto de esta decisión de la Cámara de Casación, de que haya juicio oral porque no estaba constituido el tribunal con 3 jueces y demás, más allá de esta apelación, la cosa va a seguir su curso y la Corte se va a pronunciar por separado seguramente. Muy bien, doctor Félix Lonigro, abogado constitucionalista, le agradecemos mucho esta posibilidad de pensar juntos un tema tan delicado como tiene que ver con esta definición a propósito de cuándo un juez deja de serlo, por qué y cuál es el conflicto que tenemos aquí adelante en puerta. Bueno, en definitiva, se trata de un planteo seguramente de seguridad jurídica. Muchas gracias, buenas noches. Así es. Gracias, Silvina, buenas noches.